La popular e icónica artista Lady Gaga vuelve a ser noticia. El video musical Abracadabra fue estrenado durante la 67 edición de los premios Grammy y todo el mundo está hablando de él. Precisamente la canción es parte del álbum Mayhem que se lanzará el 7 de marzo del 2025. El videoclip fue dirigido por Lady Gaga, Perris Goebel y Bethany Vargas y ha generado toda una ola de furor entre sus fanáticos. Como vieron en la miniatura, no estoy aquí para hablarte de música y mucho menos de escenografía, pero sí quiero que reaccionemos juntos a algunos detalles médicos y de padecimientos de la propia Lady Gaga que se dejan ver en este video. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Nel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. El video tiene un tema blanco, negro y rojo y presenta a Gaga rodeada de unos 40 bailarines de respaldo que realizan varios movimientos energéticos. De acuerdo con la propia cantante, Abracadabra es una exploración de su lucha interna que muchas personas experimentan al enfrentar sus miedos y dudas existenciales. En este video, esta batalla toma forma a través de un personaje prácticamente enigmático. Es entonces como esta canción trata sobre enfrentar los desafíos de la vida, encontrando la magia en todo ello. La Dama de Rojo es todo lo que te pone a prueba, como una especie de monólogo interno. En muchos sentidos, la canción habla sobre cómo lidiar con ese desafío que te planteas a ti mismo y muy a menudo el mundo que nos rodea también puede reflejarlo. Como les comentaba, el video meticulosamente coreografiado muestra una batalla entre la luz y la oscuridad, un tema recurrente en Mayhem. La artista comentó que tenía pensado que al final de la historia ella elija enfrentar sus miedos a pesar de las dudas y demostrar que está lista para los desafíos de la vida. El video comienza con Lady Gaga en un escenario oscuro rodeado de bailarines. Empieza con una frase lapidaria. La categoría es baila o muere. Primeramente aparece un lado de luz donde en esta escena Lady Gaga y los bailarines están vestidos de blanco y realizan movimientos de baile fluidos y elegantes. La iluminación es brillante y hay un ambiente de paz y mucha armonía. Por el contrario a esto y generando gran contraste, en el otro lado está una escena que presenta a Lady Gaga y los bailarines vestidos de negro y rojo con luces tenues y muchas sombras. Los movimientos son más intensos y agresivos, representando la batalla interna. Es muy importante, como pueden ver en las imágenes, que estos movimientos muchas veces tienden a ser un poco mecánicos y son necesarios muchas veces muletas y algunos bastones para realizarlo, lo cual nos va sugiriendo algunas ideas que trataremos más adelante en este video. El video sigue transcurriendo hasta que llega una escena de confrontación. Hay una escena en que Lady Gaga se enfrenta a su yo oscuro en un duelo de baile. Ambos lados se mueven en sincronía, pero con diferentes intensidades y estilos, y es precisamente este un detalle que ya nos deja entrever algunas cosas del punto de vista médico, como ya le había comentado. Ya al final del video, Lady Gaga logra unir ambos lados, simbolizando la aceptación y la superación de sus conflictos internos. La escena final muestra a Gaga con un Grammy celebrando su logro. Aunque estas conexiones son más que interpretativas y explícitas, es posible que Gaga haya querido incluir elementos en el video para reflejar su propia fortaleza y resistencia, y de eso te hablo a continuación. Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, padece fibromialgia, una condición crónica que causa dolor musculoesquelético muy intenso y produce además fatiga. Ella ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico y cómo ha afectado su vida y su carrera. La fibromialgia es una enfermedad de muy difícil diagnóstico y además de tratamiento, ya que no hay una prueba médica específica para detectarla. Los síntomas pueden variar y a menudo incluyen dolor generalizado, sensibilidad en varias partes del cuerpo y además problemas de sueño. Y es precisamente como mismo expresa el video, Lady Gaga ha encontrado formas de manejar su condición y seguir adelante con su carrera. Debemos recordar además
que Lady Gaga sufrió una fractura de cadera en febrero del 2013, lo que lo obligó a cancelar las fechas restantes de su gira. Y aquí está el detalle muy importante. Si pasamos y vemos las imágenes y vemos exactamente el corsé que tiene Lady Gaga, nos debe remitir enseguida a la forma que tiene el hueso de la cadera. Pero si a eso le añadimos además la especie de nudos o conexiones que tiene, pues nos recuerda rápidamente a las suturas que se realizan en la piel. Pero si además le incluyen el color rojo y vemos los clavos reflejando evidentemente el dolor que siente por esta condición. Y es que la cantante habría ocultado por un tiempo el dolor en la cadera y la condición conocida como sinovitis, una inflamación severa de la membrana sinovial de la articulación de la cadera. Pero más tarde los médicos determinaron que la cantante, según la prensa, tenía un desgarre. La cadera es probablemente la articulación más estable del cuerpo, como mismo están viendo en las imágenes. Está compuesta por una estructura esférica, un balón, llamada cabeza femoral. A su vez, esta esfera se encuentra dentro de una verdadera copa llamada acetábulo, que es la articulación de la cadera que hace que funcione como un verdadero rodamiento. Este tiene un anillo de seguridad compuesto por tejido fibrocartilaginoso que rodea la cabeza femoral, impidiendo que se salga de la articulación, lo que genera un ambiente para protegerlo. Este anillo precisamente se llama labrum. Al inicio se pensaba que solo tenía un desgarro del labrum, pero los estudios de resonancia magnética revelaron que tenía una fractura mucho más grave. La lesión del labrum afecta a un subgrupo de pacientes más jóvenes relacionado principalmente con la mecánica repetitiva de varios movimientos energéticos, como es el caso de un artista de tanto dinamismo en la escenografía. Se puede decir que el labrum es un anillo de tejido blando que sujeta la bola del fémur o hueso del muslo y hace que esté en armonía con el zócalo de la articulación de la cadera. Además de amortiguar la articulación de la cadera, el rodete acetabular o labrum actúa como un sello o junta de goma que ayuda a sujetar bien a la cabeza del fémur dentro del acetábulo, como están observando en las imágenes. La cantante explicó que había cráteres gigantes y agujeros en su cadera del tamaño de $1/4. El cirujano advirtió en ese momento que si hubiera continuado con la gira podría haber necesitado un reemplazo total de la cadera, lo que la habría dejado fuera de los escenarios durante al menos un año. Afortunadamente, en aquel momento, después de la cirugía, pudo recuperarse y regresar a sus actividades. También hay un detalle muy importante y es precisamente cuando en una escena baja la parte de la señora de rojo o la Lady in Red al escenario y se ven con movimientos torpes y con el uso de un bastón, reflejando precisamente la incapacidad que tenía la artista durante este momento cuando se encontraba precisamente con el diagnóstico de la fractura de cadera. Como hemos visto, la trama del video representa una batalla entre el lado luz y el lado oscuridad de Lady Gaga. El video es una mezcla de energía de baile y visuales teatrales y ha sido comparado con sus trabajos anteriores como The Fame Monster y Cromática. ¿Qué otros detalles has visto en este video que tienen una vinculación con la medicina? Te leo en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.